y empieza a compartirse. Nos quedamos con un problema a resolver. Bueno, espero que lo hayan podido intentar, si no igual. Ahorita lo terminamos, nada más como para terminar eso bien. Y nos vamos a lo que les había comentado, ¿no? Las superficies orientadas. Como vimos con las integrales de línea, y también, bueno, con con las fronteras que podíamos orientarlas, pues lo mismo va a ser con una superficie, ¿no? Y vamos a ver por qué nos interesa, creo que ya también lo comenté, por qué nos interesa tenerlas orientadas, ¿no? Entonces, comparto pantalla. Y este fue entonces el problema que se quedó nada más para concretar, ¿no? Aquí, lo que digo nada más como para denotar lo que sería un poco más importante de este problema, es que veamos que está compuesto este objeto por tres superficies. Tenemos la superficie del fondo, que aquí se le está llamando S2, la superficie que está en los laterales y la superficie que está arriba, ¿no? En la cara superior, ¿no? Entonces, tenemos que resolver la integral sobre cada una de esas superficies. Ya habíamos visto que podíamos tomar como toda la superficie como la suma de las superficies simples, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la superficie S1, que es la que tiene un poquito más de chiste. En este caso se ve que directamente podemos observar que es un cilindro, ¿no? Entonces podemos la parametrización del cilindro como tal. Entonces, tomando ese uno, tenemos que X es igual a, voy a poner ahorita coseno, ya sabemos que es unitario, de teta, no de teta, y z igual a mismo, ¿no? Con, interesante, con 0 menor o igual que teta, menor o igual que 2pi, y 0 menor o igual que z, menor o igual, como lo tenemos aquí, déjenme ver dónde está. Ahí, aquí está, no lo veía. Esto, ¿no? Entonces, eso nos está definiendo la parte, bueno, el plano que nos está cortando, y obviamente directamente ya podríamos aquí tomar cuál es la definición de x. Entonces sería para z menor que 1 más coseno de teta, ¿no? Ya sabemos que esto viene de la x que tenemos en ese plano. Entonces, esa sería la parametrización que tenemos del objeto, de las paredes laterales del objeto, ¿no? Entonces, pues ya, resolvemos la integral de superficie tal cual lo hemos hecho, es decir, planteamos sobre lo que estemos integrando, que sería, en este caso, la z, pero tenemos que plantear también este diferencial, ¿no? Este ds. Fíjense que, bueno, aquí nada más lo hago como hincapié, porque al rato lo voy a volver a utilizar. En general en los libros, en la mayoría al menos de los libros, le ponen, y ese es un problema que luego causa conflicto en la anotación, le ponen S minúscula cuando estoy haciendo sobre, por ejemplo, el arco, un integral de línea sobre un arco, entonces queda como D, el diferencial de S minúscula. Pero cuando toman sobre una superficie, lo toman como S mayúscula. Entonces nada más para que tengan, bueno, en cuenta que en este caso voy a tomar este diferencial, pero es sobre la superficie como tal, ¿no? Tenemos que ver ya cómo lo pasamos a la diferencial de área, ¿no? Que ya vimos cómo los parches los podíamos ir deformando para obtener este superficie. Entonces, para hacer eso, sacamos el, bueno, déjenme escribo completamente, R de teta, z, que son los parámetros que voy a ocupar aquí, coseno de teta i más seno de teta j más zk, nada más como para que quede bien claro. Entonces ya puedo poner aquí r teta cruz r z. Aquí hay un detalle que, bueno, luego lo ahondaré un poquito más. Se fijan cuando trazamos, bueno, cuando calculamos este producto vectorial, en realidad lo que hicimos fue aplicar la definición para tener el área de un paralelogramo, ¿no? Quedándonos con la magnitud, pues no pasa nada, ¿no? Siempre vamos a tener el mismo objeto sin importar
cómo estemos tomando los diferenciales. Bueno, el R teta y R zeta ya sabemos que son parciales, ¿no? Pero entonces cuando sacamos la magnitud no pasa nada. El problema es cuando queremos trabajar con el vector como tal. Nosotros sabemos por propiedades del producto vectorial que si yo intercambio, en lugar de calcular el producto vectorial de R teta con R zeta, calculo R zeta, producto vectorial con R teta, sabemos que va a salir un signo menos, ¿no? Entonces, nada más hay que tener cuidado de cómo se están tomando ese producto vectorial si estamos pensando en trabajar con el vector. Y eso se ve es por la convención directamente. Muchas de las cosas que se hacen aquí es una convención y pues ya saben, como las convenciones es porque todo se trabaja así y ya es más fácil para interpretaciones después, ¿no? En este caso fue como se dio, obviamente, pues exactamente así se establece la convención. Dice, bueno, ¿cómo me conviene tomar la dirección para que yo tenga un sentido positivo hacia arriba, que estamos acostumbrados a que sea así, sentido negativo hacia abajo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces esa es más que nada la razón. Pero fíjense que que sea una convención y que no es lo mismo si estamos trabajando con el vector, cómo tomamos el producto vectorial. Si trabajamos con la magnitud, como habíamos hecho en el diferencial, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, nada más para tenerlo presente. Entonces ya, déjenme escribo esto rápido. Sí, menos la derivada con respecto de teta sería menos seno de teta en J, coseno de teta en K0, y con respecto de z va a ser 0, 0 y 1. Entonces, este va a ser para i coseno de teta. Para j, déjenme ver nada más así. Me queda menos seno, entonces me queda más seno de teta j, y en k es 0, ¿verdad? Entonces no pasa nada. Y esto implica que la magnitud de r teta cruz rz es igual a 1, ¿no? Coseno al cuadrado más el seno cuadrado ya sabemos que es 1, ¿no? Y de alguna forma es lo que nosotros esperaríamos, ¿verdad? Nosotros estamos partiendo de la parametrización de un cilindro, y si nosotros lo llevamos a coordenadas cilíndricas, pues obviamente los pedacitos no se deforman, ¿verdad? Entonces, si yo el parche lo tuviera que haber deformado, a lo mejor sí me hubiera cambiado o tendría una magnitud para esto. En este caso, como no me acuerdo quién lo mencionó ayer, cuando estábamos trabajando con los caras del cubo, obviamente estábamos pensando que era una superficie, pero a la mera hora, pues básicamente era el cuadrito, ¿no? Entonces, por eso también eso nos daba 1, ¿no? Cuando sacábamos, creo que fue con gradientes que lo resolvimos de esa forma. Entonces, es exactamente la misma idea, ¿no? Como en este caso no se tuvo que deformar el parche para llevarlo a la superficie, pues directamente tenemos que esta magnitud, sí, la magnitud de este producto es 1, y ya podemos plantear la integral. Vamos a tener que la integral, o bueno, la integral de superficie de z de s es igual a la integral de, bueno, déjenme lo pongo ya de d, porque lo vamos a ver ya directamente, ya con el cambio, ¿no? Sería z, r, teta cruz, rz. Bueno, lo voy a avanzar un poquito más y por ahí lo dejamos, porque otra vez ya se me está alargando el problema. Esto es igual a la integral. Obviamente esto de aquí es igual a 1. Ya lo puedo pasar a... bueno, no es que lo vaya a pasar porque ya partí directamente de coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces directamente lo puedo trabajar así. Entonces sería de 0 a 2pi, la integral de 0 para z, que es el otro parámetro, de 0 hasta 1 más coseno de teta, de z, de z, de teta. Esto es igual a la integral de 0 a 2pi, del integral de esto de acá, que me va a quedar z cuadrada sobre 2, entonces me va a quedar 1 medio. Este 1 medio salió de la integral. De esto al cuadrado, entonces me va a quedar 1 más coseno de teta al cuadrado de teta. Yo ya hice la integral y luego lo evalué para ahorrar tiempo y espacio. Pero igual, me dicen si por ahí se pierde algún paso.
Entonces esto es igual a 1/2. Vamos a abrir el cuadrado. 0 a 2pi de 1 más 2 coseno de teta más coseno cuadrado de teta. Ya saben, entonces tendríamos que resolver cada una de estas integrales. Déjenmelo, bueno, lo voy a dejar aquí ya para que no ocupe más espacio y alcance a poner las otras dos superficies. Se fijan aquí, esto yo lo puedo volver a escribir como 1/2 de 1 más coseno de 2 teta. Entonces aquí voy a tener 1/2 más 1, me va a quedar 3/2. 2 coseno de teta es una integral inmediata, nada más sacamos el 2 y la integral del coseno. Y aquí ya más me quedaría 1/2 del seno de 2 teta, ¿no? Multiplicado por esto 1/2 me quedaría 1/4 si lo tomamos completito, ¿no? Pero ya nada más sería la forma de cómo realizarla. Entonces, bueno, se los dejo ahí nada más para que lo terminen. Creo que no hay mucho problema. Igual ya saben, ¿no? Si en algún caso, si quieren que terminemos el problema, me dicen. Si no, pues lo dejamos aquí, porque en algunos casos me queda luego la duda, no sé, sería cosa que ustedes luego me fueran diciendo. Si ya esto es como que está muy simple y a lo mejor se les hace un poco tedioso resolver unas integrales inmediatas, ¿no? Por eso muchas veces los dejo hasta ahí. Pero si ustedes me dicen, lo podemos resolver, ¿no? En este caso, bueno, fue para S1. Para S2, sí, para S2 de una vez. Tenemos z igual a 0. Entonces, eso nos simplifica mucho, ¿no? Porque si bien sí tendríamos que hacer la integral de, bueno, 0 de S, o sea, tendríamos que hacer la integral de superficie, pero como estamos estos 0 siempre multiplicando la superficie como tal, eso nos da 0 y ya no hay nada que tengamos que hacer. Por la definición, ¿no? Exactamente esto básicamente se debe a cómo tenemos definida la integral sobre quién estamos trabajando, que es una z. Si no, en otros casos a lo mejor sí tendría una contribución esa cara, ¿no? Y se los comento aquí porque, bueno, casualmente ahorita vamos a resolver otro problema que vuelve a dar 0, ¿no? Pero eso se debe por cómo está el planteamiento, ¿no? Aquí todavía no nos metimos a una interpretación, algo que, por ejemplo, tenga una cantidad en el origen de 0 y luego que vaya aumentando. No nos preocupemos mucho de la interpretación, nada más que veamos que para este caso particular, por cómo está planteado, esa S2 es igual a 0, pero solo por eso. Ya, finalmente, para S3, a ver, lo voy a poner acá. A ver si queda separado de las superficies orientadas. Entonces, para S3 voy a tener esta superficie, ¿no? Para lo cual, entonces, tengo z es igual a 1 más x. Que habíamos visto también cuando estuvimos resolviendo integrales de superficie, que había unos casos, no, aquí acabo de empezar, pero bueno, teníamos diferentes casos para resolver la superficie, ¿no? Uno, como está el que estamos resolviendo ahorita, cuando tenemos la parametrización. Otro, que fue el segundo que vimos, es cuando teníamos una curva una superficie de nivel, que utilizamos los gradientes, y la otra, que es un caso particular de ese caso, es cuando podíamos tener la función, bueno, o teníamos z en función de las variables, ¿no? Entonces, en este caso, podíamos hacer todo el desarrollo, y ya me queda de una forma específica este producto vectorial, ¿no? Entonces, vamos a ocupar para esa tercera superficie esa definición, y entonces tenemos que la integral de superficie de z de S es igual a la integral de superficie de... Segundo. 1 más x, que es la definición de z, por la raíz de, en este caso era 1 por la, ¿cuánto valía z? 1 más, perdón, sí, 1 más la parcial de z con respecto de x, más al cuadrado, la parcial de z con respecto de y al cuadrado. Y esto, se fijan, por cómo está la definición, esto de aquí es igual a 1,
tengo este 1 y este de acá es igual a 0. Entonces esto me va a dar una raíz de 2. Entonces yo podría poner raíz de 2 por la integral. Ahora sí, nada más hay que ver cómo estamos igualando, ¿no? Aquí, por cómo tengo, bueno, ya no tengo mucho espacio, la voy a nada más a plantear. Se ve como tengo la trayectoria, que hago la proyección, es un círculo, entonces me conviene trabajarla en coordenadas polares. Entonces, y bueno, ya de hecho ya las tengo allá arriba, ¿no? Entonces aquí me quedaría 1 más r coseno de teta, que sería mi definición de z, de 0 a 2pi, y la otra es con respecto de r, entonces esto va a ser de 0 a 1. La raíz ya la tengo ahí, y ahora sí, ahora sí hice el cambio de estar trabajando con z a polares, entonces pongo r de teta, ¿no? Ya lo voy a poner ahí porque igual, nuevamente no dejé mucho espacio, pero creo que otra vez esta es una integral inmediata, ¿no? Nada más multiplicamos por r, me va a quedar r más r cuadrada coseno de teta, hacemos la integral sobre r, queda, bueno, un cierto valor, hacemos sobre teta y ya, tienen la cantidad, ¿no? Y el valor de la integral de superficie, entonces, sería la integral de sobre S1 más la integral sobre S2 y más la integral de sobre S3, ¿no? Eso sería el total que nos daría, ¿no? Digo, esta no la voy a terminar, se los dejo ahí para que, porque el que sí me interesa terminar es el segundo que voy a resolver ahorita, porque después lo vamos a ocupar, ¿no? Entonces, pues eso nada más será como para terminar ese problema. Lo importante a lo mejor de rescatar de este problema es que recordemos que hay entonces 3 formas, como revisamos, de resolver estas integrales de superficie, ¿no? Depende cómo esté definida la superficie. Este nada más fue uno de los casos, ¿no? Entonces aquí vimos 2 casos particulares, no vimos el del gradiente, pero ya lo habíamos revisado la clase pasada. Y entonces ahora sí, que tengo definidas estas integrales de superficie, vamos a definir otro concepto que nos va a ayudar para empezar a definir las integrales de superficie sobre campos vectoriales, que va a ser las superficies orientadas. Y aquí, bueno, problema así, empezamos hablando sobre, supongo que ya muchos de ustedes la conocen, sobre la cinta de Möbius, ¿no? Esta cinta, la particularidad que tiene es que tiene solamente una cara. Si nosotros empezamos, por ejemplo, como dice el problema, en el punto P, y empezamos a recorrerla, al terminar una vuelta completa ya estamos del otro lado. Entonces, en un momento yo estaba viendo hacia la parte interna de la cinta, y al terminar de dar una vuelta, ahora estoy viendo en la parte externa. Si vuelvo a dar otra vuelta, regresaría a la parte interna, ¿no? Es decir, que parecería que solo tengo una cara de la superficie, ¿no? Esa es una particular que tiene esta cinta. Tenemos también la botella de Klein, me parece, que ahora eso es como un objeto un poquito más complejo en 3 dimensiones, chéquenlo. Y bueno, nada más del que les quería mostrar, porque ya lo habíamos platicado, es este libro que te habla un poquito sobre estas superficies. Obviamente habla de cosas más complejas, pero bueno, por ahí habla sobre la cinta. Entonces, échenle un ojo, está interesante. Ya saben que están gratis en la red, para ver cómo se trabajan este tipo de superficies, ¿no? Y todo el libro trata sobre ver cómo se pueden parametrizar y estudiar estas superficies. Es un libro de topología, ¿no? Entonces, lo importante de poder conocer esta superficie como la botella o la cinta es que esas superficies no nos van a interesar para nuestro estudio. Nos interesan superficies que podamos asignar las diferentes caras, ¿no? Aquí, digo, nada más por completes, si les interesa, puse las ecuaciones paramétricas de la cinta. Entonces, si ustedes ya más o menos vieron cómo graficar con ayuda de la computadora, podrían intentar graficar, bueno, encontrar la superficie de esta cinta, ¿no? Pero les digo, entonces nos van a interesar los que podamos tener 2 superficies, que podamos entonces estar de un lado o del otro, ¿no? Para poder asignar esto, entonces lo que podemos hacer es poner un plano tangente a la superficie. Y con relación a este plano tangente, nosotros ya podemos ver que podemos establecer un vector normal. Entonces, nos vamos a definir una superficie. Definimos la orientación de una superficie cuando podamos tener, obviamente, los vectores normales en una cierta dirección. Aquí
acuérdense que estamos hablando de superficies, no son objetos tridimensionales. Es decir, la orillita no nos interesa. Si yo tengo una superficie orientada, entonces siempre voy a poder definir el vector normal, ¿no? La orilla, que es donde puede cambiar el vector al de estar hacia arriba a estar hacia abajo, eso no me interesa, ¿no? Porque ahí no tendría ni las derivadas parciales ni nada de eso, porque es una orilla exactamente, ¿no? Entonces nos va a interesar ese tipo de superficies, ¿no? Con las vectores normales puedo asignar entonces el vector normal 1 y el vector normal que sería el inverso, la contraparte de ese otro vector, ¿no? Para poder definir entonces estos vectores normales, que es lo que nos va a definir la superficie como tal, una superficie orientada, que me lo pongo aquí nada más para escribirla. Entonces vamos a definirlo igual como le habíamos hecho. Si tenemos, por ejemplo, una superficie que se puede describir de esta manera, entonces, con lo que ya les había comentado que vimos prácticamente al final de la clase pasada, nosotros podemos establecer el vector normal así, ¿no? Es decir, tenemos, bueno, el vector, el producto vectorial de los vectores tangentes, definido de esta manera, como lo tengo aquí, y lo queremos normalizar, simplemente para que no me aporte componentes a lo que ya me va a aportar la superficie. Yo quiero nada más que este vector normal me defina la orientación de la superficie, no que me vaya a cambiar las dimensiones, ¿no? Por eso es que lo queremos normalizar. Y entonces ahora sí, con base en esta definición, yo podría definir si estoy viéndola hacia arriba o si estoy viéndola hacia abajo. Si se fijan, nada más voy a tener ahorita dos orientaciones, ¿no? En este caso, para esta ecuación, como la tengo tal cual definida, sería una superficie que tiene una K positiva y entonces le asigno que está viendo hacia arriba. Voy a tener también la opción que tenga hacia abajo, ¿no? Si defino es menos la normal de este vector, ¿no? Esto es para superficies que tengan esta forma. Obviamente tenemos la otra parte, cuando tengo una superficie que yo puedo escribirla como su parametrización, como una función vectorial, y en ese caso también con todo el trabajo que ya vimos, entonces el vector normal lo puedo definir de esta manera, ¿no? Con mi producto vectorial definido entre su norma, para tenerlo igual. Déjenme lo pongo asterisco nada más para que se acuerden de él, porque lo vamos a retomar para unas definiciones posteriores, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos tomar un caso en particular, el caso del esfera, nada más como para ir denotando casos en particular, casos específicos. Podemos, por ejemplo, tomar una esfera definida de como tal, ¿no? Si fijan, una esfera va a ser ahora, en este caso particular, una superficie cerrada. Tengo toda la superficie completamente cubierta, ¿no? La esfera yo la puedo parametrizar de esta manera, eso ya no voy a entrar en detalle, ya lo revisamos muchas veces. Tampoco voy a entrar en detalles en el producto vectorial, que fue el que hasta se los mandé por separado. Entonces podemos definir el producto vectorial así, y yo puedo entonces definir el producto, la magnitud del producto vectorial de esta manera, ¿no? Entonces, si yo tomo el vector normal, sería tal cual el producto vectorial, dividido entre el a cuadrada seno de phi. Si se fijan, entonces, si esto lo divido entre a cuadrada seno de phi, nada más me va a quedar seno de phi coseno de teta, como lo tengo aquí, seno de phi, seno de teta y coseno de phi, ¿no? Que si yo lo reescribo, nada más como para tener una notación más compacta, lo podría decir que es de esta manera. Es decir, que el vector normal siempre va en la dirección radial de la esfera, ¿no? Dividido entre su radio. Y eso va a ser importante porque más adelante lo pondré. Bueno, de hecho aquí se los comento. Cuando tengamos superficies cerradas, sí, completamente cerradas, por convención vamos a establecer que la dirección positiva va a ser la que vaya hacia afuera y la dirección negativa va a ser la que vaya hacia adentro. Y eso nos va a servir un montón porque, bueno, acuérdense que esto tiene todas sus aplicaciones pensadas, por ejemplo, hacia el electromagnetismo o otros objetos que tengan campos vectoriales. El electromagnetismo, si yo tengo una carga puntual, puedo establecer una esfera, puedo rodearla por una esfera y puedo ver, por ejemplo, las líneas de campo que están pasando por la esfera. En este caso, las líneas, podría yo pensarlas que van en la misma dirección del radio o van en el sentido opuesto, así como lo tengo en el dibujo de ahí, ¿no? Me va a interesar definir la orientación de la superficie, precisamente porque para definir una dirección yo tengo que tener bueno, algo contra qué referirme, ¿no? En este caso, entonces, si las líneas van en la dirección que me está diciendo que es positiva, la orientación de la superficie que estoy estudiando, entonces ya puedo decir si las líneas salen o entran, ¿no? Cuál es la dirección que tiene el campo vectorial como tal, ¿no? Entonces, eso es y eso es lo que les comentaba hace rato, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, si quisiéramos invertir la orientación de la superficie, pues nada más tendríamos que cambiar el producto vectorial. Pues si se fijan, lo tomamos así, por ejemplo, para la esfera R θ cruz R phi, para que tengamos esa dirección hacia afuera, ¿no? Que sea positiva, ¿no? Que es lo como nos conviene en la convención. Si cambiamos todo, en realidad, si se fijan, la cosa de las convenciones es que si cambiamos todo y todos nos ponemos de acuerdo para cambiarlo, en realidad no pasaría nada, ¿no? Es como las cargas de los imanes. ¿Por qué uno es norte y otro es sur? En realidad podrías intercambiar todo y si todo lo respetas, no va a haber ningún cambio. Igual si tomas que la carga del electrón sea positiva y la del protón sea negativa, pensándolo de alguna forma por convención, y todo lo respetas, todos los cambios, no va a haber cambio en lo que tengamos en la naturaleza, en los fenómenos de la naturaleza, por lo menos como los estudiamos en la física, ¿no? Entonces, nada, para que lo tengamos presente, ¿no? Entonces, ya que podemos orientar las superficies con relación a la normal, si se fijan ahorita nada más definir la normal con estas dos definiciones, ¿no? Con relación a la parametrización, que sería sacar con respecto a y con respecto a d, y cuando tenemos una cosa muy simple, cuando puedo poner a z de forma explícita. También me queda la otra parte cuando yo podría verlo con relación a los gradientes. Ahorita veremos un ejemplo de eso, pero si se fijan, recordando igual cuando definimos el vector gradiente, vimos que lo podíamos aplicar a una superficie o a una curva de nivel, ¿no? Y habíamos visto que entonces el vector gradiente nos daba el vector perpendicular a la curva que estuviéramos estudiando, ¿no? Entonces, tenemos exactamente todas las mismas aplicaciones que ya habíamos visto cuando empezamos a estudiar las integrales de superficie, que nos vamos a llevar ahora para estudiar los campos vectoriales, ¿no? Entonces, vamos ahora sí a ver esta parte, ¿no? Ya que tenemos definidas estas, vamos a ver cómo se aplica todos estos conceptos a los campos vectoriales. Bien, entonces, ya tenemos que podemos definir una superficie orientada, gracias al vector normal que ya también sabemos cómo definirlo. Por ejemplo, ahorita para hacer una cosa muy, muy sencilla, para poderlo visualizar, luego ya podemos ver casos más, menos específicos, pero ahorita una forma de visualizarlo muy fácilmente es utilizando un fluido, ¿no? Fluido con una cierta densidad y que va a una cierta velocidad. Si se fijan, si nosotros quisiéramos medir el caudal, que se define como la masa por unidad de tiempo, por unidad de área, lo podríamos definir de esta manera, como la densidad por la velocidad. Déjenme aquí rápido, digo, no es algo de lo que vamos a estudiar ahorita, pero nada para que se entienda de dónde sale esa relación. Si yo defino la densidad como la masa entre el volumen, entonces yo la masa la puedo definir como la densidad entre el volumen, ¿no? Acuérdense que está difícil que, bueno, lo diferencié yo con mi notación aquí, pero no confundamos velocidad con volumen en este caso, ¿no? A lo mejor aquí hubiera sido mejor ponerle una B chiquita. Déjenme cambio aquí y nada más acuérdense que ese es el de velocidad. Entonces, esto de aquí yo lo puedo cambiar como masa es igual a la densidad por el volumen, que lo podría ver como área, por una cierta X. Entonces, que sería algo así como, si yo tengo esto, que es mi volumen, sería esto el área es la parte transversal, y este sería mi X, ¿no? Si yo quiero ver ese pedacito de fluido, cómo se mueve, pues obviamente quiero ver cómo cambia su posición. Entonces podría poner que cómo cambia la masa en el tiempo, sería ρ por A por Bx en dt, ¿no? Esto de aquí va a ser la velocidad, como yo les estaba diciendo, ¿no? Cómo cambia la masa en el tiempo va a ser la masa por unidad de tiempo, ¿no? Obviamente, como todavía no sabemos sobre qué región estamos trabajando, decimos, bueno, vamos a quitarnos la dependencia del área y entonces esto lo definimos por unidad de área, es decir, lo dividimos entre el área. Haciendo la división entre el área, nos quitamos esta componente y nada más me queda ρ por V, ¿no? Entonces, de ahí. Rho por V, ¿no? Digo, nada más para que sepamos de dónde viene. Lo importante es que tenemos un campo de velocidades, nada más para que sepamos. Ahora, ya que tenemos ese campo de velocidades, a lo mejor nos interesa ver cómo va pasando por una superficie. Supongamos, por ejemplo, esta superficie que tengo aquí dibujada, a lo mejor es como una malla de pescar o algo por el estilo, nada más la pongo por ahí, pero deja pasar el fluido. En ese caso, por ejemplo, si yo quiero estudiar todo el fluido que está pasando por esa región,
pues yo a lo mejor, como hicimos originalmente, pues me tomo un pedacito, ¿no? Definimos este pedacito y vamos a ver cuánto el fluido pasa por unidad de tiempo en esta región pequeñita, en este S y J. Pero obviamente, como este vector está en una dirección general, yo, por ejemplo, podría tener a lo mejor que el vector, como tengo mi superficie ahí definida, que va paralela a la superficie, ¿no? Es decir, que va en esta dirección. En esta dirección, entonces, no pasaría nada por mi superficie. A lo mejor podría tener un cierto ángulo así, y mi superficie, entonces, ahora sí empieza a pasar un poco del fluido, ¿no? Obviamente, como yo tengo, si la tengo en esta dirección, tengo mucha componente que está en la misma dirección paralela a la superficie, esa no me preocupa, ¿no? Esa se está yendo en esa dirección y nada más tendría que ver la proyección que hay con respecto a la dirección perpendicular a la superficie, que es lo que está pasando. Por eso, en este caso, nos interesa conocer la normal, ¿no? Y además con eso también podemos saber en qué dirección está. El fluido está pasando en dirección de la superficie que estoy estudiando o está en contra de la superficie, ¿no? Entonces, por todo eso que les comentaba, nosotros podemos estudiar el fluido que va a pasar de forma general de esta manera. Rho por la velocidad, producto escalar con el vector normal, porque estoy sacando la proyección de la componente de la velocidad en la dirección perpendicular a la superficie. Como ahora sí ya me interesa estudiar toda la superficie, yo lo puedo multiplicar por el área de, ahorita de momento, la superficie pequeñita, ¿no? Que me va a interesar estudiar toda la superficie. Pero como ya tengo ahora sí cómo se comporta ese campo de velocidades en ese pedacito chiquito de la superficie, pues ya sabemos cuál es el siguiente tratamiento. Lo que únicamente que tenemos que hacer es ir sumando en cada uno de los pedacitos que dividimos nuestra superficie original, sacamos el límite, sacamos las sumas de Riemann, y entonces eso que habíamos comentado lo podemos reescribir de esta manera. Entonces, la integral de superficie del campo de velocidades, producto escalar, la normal, de ese es igual a, bueno, así, viendo que cada una de las componentes tiene componentes en X, Y y Z, ¿no? Ahorita lo estamos viendo en el espacio cartesiano, no es exactamente lo mismo. Ahora, obviamente esto lo hicimos, o bueno, esto se hace así de entrada para que se entienda de mejor forma pensando, porque los fluidos es muy fácil entenderlos, ¿no? Un campo eléctrico, pues visualizar las líneas, o campo magnético, visualizar las líneas no es tan fácil. Se puede ya hacer con estas, poniendo limadura de hierro y ese tipo de cosas, pero siempre es más fácil, por ejemplo, en un fluido, si yo echo una gotita de agua, ya puedo ver las líneas cómo se van comportando, ¿no? Por eso es que se empieza más fácil con fluidos, ¿no? Sin embargo, podemos cambiar este campo de velocidades por un campo vectorial general. Y entonces, por toda la definición que teníamos, yo podría escribir de forma general que la integral de superficie sobre un campo vectorial está definida de esta manera. Es decir, el campo vectorial, producto escalar, el vector normal, que si se fijan, ese vector normal me está definiendo la superficie. En realidad, esto de aquí, yo podría entender que me está definiendo todo el diferencial de superficie, ¿no? Considerando que me está aportando directamente la orientación, ¿no? Y bueno, esto nada más como, bueno, porque después lo voy a comentar un poquito, nada más para dejarlo explícito, es integral de flujo, porque si se acuerdan, nosotros cuando estuvimos estudiando las integrales de línea, de trayectoria, estudiamos un flujo, ¿no? Que es lo que les pedí que si pudieran revisar en el libro de Thomas, ¿no? Podíamos tener diferentes flujos, flujo que era en la dirección tangente del movimiento y un flujo que era normal al movimiento, ¿no? Pero ahí estábamos hablando de integrales de línea. Lo mismo vamos a tener ahora, flujo, pero una integral de superficie. Por eso es que sí es importante tenerlo ahí. Digo, el nombre como tal, ¿no? Bien, entonces, ya con todo eso, nada más déjenme aquí lo pongo como muy resumido, podemos ya dar una definición. Si F es un campo vectorial continuo definido sobre una superficie orientada S con un vector unitario N, y obviamente ya sabemos que si está orientada tiene que tener el vector normal, entonces la integral de superficie se define de esta manera, ¿no? Y como les decía, en general, como está hablando de la superficie, entonces directamente aquí ya va el vector normal. Si lo queremos poner ya de forma explícita, lo podemos tomar de esta manera, ¿no? Como f.n, pero nada más como lo tienen la mayoría de los libros, en realidad tendríamos el campo vectorial, producto escalar, el diferencial de superficie, ¿no? Y ese tiene la componente normal ya asociada. Entonces, aquí
como, bueno, también lo que es interesante es ver cómo lo podemos, bueno, de la interpretación de lo que ya muchos de los que les he dicho. Entonces, la integral de superficie de un campo vectorial es la integral de superficie sobre su campo, sobre su componente normal a S, ¿no? Precisamente porque nos interesa saber cuál es la componente que está atravesándolo, ¿no? Y esto ya hablamos de fluido, de campo eléctrico, de campo magnético, de cualquier otra de las cosas, ¿no? Bien, entonces ya tenemos la definición ahorita como tal de una integral de superficie sobre bueno, sí, una integral de superficie sobre un campo vectorial. Entonces, ¿qué pasaría o qué pasa cuando tenemos las diferentes definiciones de la superficie? Por ejemplo, el caso más simple con el que se inicia, porque si se fijan, vamos a ver la analogía, o ya recordarán la analogía que se tuvo con la integral de línea. Definiéndolo de esta manera, yo tengo la definición de integral de superficie, entonces directamente lo escribo con su componente normal de forma explícita, que es lo que ya les había dicho con el asterisco, ¿no? Por eso es que ese nos interesaba recordarlo o tenerlo claro. Entonces, esta es la componente normal, pero me falta, de hecho aquí me faltó, ahora aplicarlo aquí, así, esta es la componente normal tal cual, sí, ya lo tenía así, ay, perdón. La componente de la superficie, y entonces ahora sí, yo quiero hacer la integral sobre la superficie como tal, ¿no? Aquí nada más lo vi, la componente del campo vectorial que está en la dirección que me interesa, ¿no? Pero ahora sí quiero cambiar el diferencial de superficie o el diferencial de área como lo habíamos visto, es decir, deformar el parche como, cómo cambia en la superficie. Entonces, pongo toda esta relación, que es el diferencial, me llevo las cosas en común, y entonces yo puedo definir ahora sí la integral sobre el campo vectorial, integral de superficie sobre el campo vectorial, de esta manera, ¿no? Entonces, cuando tenemos la parametrización, simplemente tenemos que hacer el campo vectorial, producto escalar, con el producto vectorial de R, U, cruz, RB, ¿no? Digo, ahorita hacemos un ejemplo particular, ¿no? Este es el que sí me interesaría hacerlo, bueno, lo más completo posible, porque vamos a llegar, que bueno, es algo de lo que ya se publicó ahorita. En algún punto, vamos a ver cómo esto lo podemos llevar a establecer la ley de Gauss. La ley de Gauss es una ley muy importante cuando se estudia electromagnetismo, porque nos va a simplificar mucho los cálculos. Si no tuviéramos la ley de Gauss, tendríamos que hacer a lo mejor todas las integrales siempre que estuviéramos trabajando. Pero hay una cosa también que se inventaron los físicos, que es una superficie gaussiana, que entonces tú ya nada puedes decir, pues le aproximo a un problema que tenga como tal, le aproximo una esfera, lo rodeo por una esfera, y yo ya sé cuál es la superficie de una esfera, un cilindro o algo por el estilo, y entonces yo me evito hacer la integral si tengo objetos con ya superficie conocida, ¿no? Digo, no voy a entrar mucho en detalle, se los puse ahí en el Classroom para que le echen un ojo, porque es interesante cómo se simplifica todo aplicando la ley de Gauss, ¿no? Bueno, rápidamente déjenme resolver este problema para sí tenerlo terminado. Entonces lo que me dice, determine el flujo del campo vectorial, definido así, en una esfera unitaria. Obviamente, como tenemos una esfera, pensamos en su parametrización inmediatamente, ¿no? Entonces voy a tener que R de teta, phi es igual a seno de phi de teta en i más seno de phi, seno de teta j más coseno de phi en k, con menor o igual que pi. Yo esto nada más lo pongo porque en algún momento para hacer las integrales lo vamos a ocupar, pero es igual, ¿no? Como siempre lo hemos hecho. Ahora sí, los otros, bueno, antes de pasar, el producto vectorial, ese creo que ya me lo voy a saltar, ese ya lo tenemos, no, se los reescribo, pero lo que queremos hacer ahorita primero es reescribir, como tenemos aquí, como les puse aquí escrito. Yo cuando tenga la parametrización, obviamente me interesa saber cómo se comporta el campo sobre esa superficie parametrizada. Entonces tengo que evaluar el campo vectorial en la parametrización. En este caso tengo una esfera, entonces tengo que cambiar el campo a la parametrización de la esfera. Voy a tener que F de R
teta, phi es igual a x cuadrada, entonces me va a quedar, no, espérenme. Sí, es que decía cuál es. Aquí está, ¿no? Entonces aquí me queda, es igual a coseno de phi en la dirección de y, más y, que sería seno de phi, seno de teta, dirección de j, más seno de phi, coseno de teta, en k. Entonces ya tengo el campo vectorial y, como les decía, ese sí me lo voy a saltar, o recordamos. R de teta, así como lo había definido originalmente, R de phi cruz R teta es igual a seno cuadrado de phi cos de teta en i más seno cuadrado de phi seno de teta en j. Ya saben, este fue el que ya vimos hace unas clases, creo que la clase pasada o antepasada, no recuerdo bien. Entonces cualquier cosa ahí échenle un ojo a ese, más seno de phi coseno de phi en k. Entonces ahora sí, ya tenemos todo lo que necesitamos. Nada más tendríamos que hacer el producto escalar. Entonces ya directamente voy a aplicar la integral de f, obviamente la integral de superficie, f punto ds es igual a la integral, no, de f punto r phi cruz r teta de a, y esto es igual a, bueno, ya directamente lo voy a aplicar, de 0 a 2pi, de la integral de 0 a pi del producto escalar. Digo, apenas lo voy a poner. Entonces me quedaría coseno de phi por seno cuadrado de phi, coseno cuadrado de teta, ¿no? Entonces me quedaría coseno de phi, seno cuadrado de phi. Ahí me avisan si se me va algo. Coseno de teta más seno cúbico de phi, seno cuadrado de teta más seno cuadrado de phi, coseno de phi, coseno de teta. Ahí está, eso, todo eso sería y sería de phi de teta. Que de hecho, pues en realidad esto de aquí, coseno de phi, seno cuadrado, coseno de phi, seno, estos son iguales, ¿no? Entonces esto podría ponerlos como 2 veces la integral, ¿no? Entonces esto es igual, esto es igual, ahí, me quedan 5 minutos, entonces déjenme, me apuro. Bueno, igual lo planteamos y a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Entonces, bueno, de 0 a 2pi, de 0 a pi, de 2 veces, déjame lo vuelvo a poner porque si no se me vaya a perder, al cuadrado de phi, cos de teta, más seno cúbico de phi, seno cuadrado de teta, de phi y de teta. Y ahora sí, ¿no? Aquí, obviamente, el phi no depende de teta, entonces podemos abrirlo, ¿no? Podría poner que esto es igual a 2 veces la integral de 0 a pi
de seno cuadrado de phi, coseno de phi, por la integral de 0 a 2pi de coseno de teta, más la integral de 0 a pi de seno cúbico, seno cúbico de phi, por integral de 0 a 2pi de seno cuadrado de teta. Ahora, aquí, bueno, de lo que rápidamente se puede ver, esta integral, ya no lo voy a poner aquí chiquito. Cuando integre el coseno me va a quedar seno evaluado de 0 a 2pi. Seno de 2pi es 0, seno de 0 es 0, entonces todo esto de aquí se me hace 0. Entonces nada más me queda la segunda integral, que ese, pues ya más o menos se ve que sí sale, ¿no? Déjenme rápido, igual la vuelvo a anotar. Entonces me va a quedar, esa es la integral, bueno, déjenme pongo primero la integral del seno cuadrado de teta, la voy a escribir ya de una vez de 0 a 2pi de 1/2 de 1 menos el coseno de 2 teta, ¿no? De teta. Y eso que multiplica a la integral de el seno cúbico, ¿no? Entonces esta la podría poner como seno cuadrado de phi, o el seno de phi, de 0 a pi, ¿no? Y bueno, ese ya igual ya se ve como por dónde sería el asunto. Tomamos, esto lo escribimos como 1 menos el coseno cuadrado, ponemos 1 menos u, el du ya lo podemos tomar como seno de phi, y esto de acá, pues igual esta es una integral inmediata. Entonces, bueno, todo eso igual, chéquenlo con calma, digo, ya nada más para poder abarcar un poquito más. Ahorita que ya, Ángel ya, bueno, nada más termino esto. Bueno, termínenlo, nada más créanme que estos 4/3 de pi, ¿no? Yo ya nada más es hacer esas dos integrales, ¿no? Y les digo, esto me va a interesar por la simetría que tenemos con la esfera. Ahorita se los muestro más adelante para que quede muy claro, ¿no? Ahora, digo, ya nada más para seguir viendo casos diferentes de cómo tenemos la superficie, tenemos este otro problema que lo voy a plantear nada más para que ustedes ya lo lleven para resolver, si no igual después lo podemos terminar. Bueno, aquí nada les pongo, digo, estaba viendo esto que puse aquí. Se fijan, por ejemplo, si tomamos para este problema tenemos que esta es la función, ¿no? Si pensamos que este es un campo de velocidad, podríamos pensar a lo mejor que si tuviéramos un fluido con una densidad de 1, entonces lo que estaríamos representando, como ya lo vimos, es el caudal. Pensamos que solamente estamos ahorita viendo el campo de velocidades, ¿no? De un objeto con densidad igual a 1, ¿no? Son como las aplicaciones que se tienen. Entonces, ahora sí. Si por otro lado, por ejemplo, yo tengo un campo vectorial definido de esta manera, y ahora quiero ver cómo se comporta en una superficie definida por el cilindro parabólico, definida de esta manera, con x de 0 a 1 y con z de 0 a 4, ¿no? En la dirección que se muestra aquí, ¿no? Por ejemplo, entonces queremos la normal a la superficie definida por esta ecuación. Entonces, con esto, lo que podemos tomar x igual a x, z igual a z, es decir, que estos sean mis parámetros. Y yo tengo que y es igual a x cuadrada. Y esto implica que r de xz sea igual a xy más x cuadrada j más z, la dirección de k, ¿no? Esta sería mi superficie.
bueno, pues en forma vectorial, y entonces lo que tenemos que sacar, pues ya lo voy a poner como Rx cruz RZ, igual váyanlo, bueno, como tarea se les queda calcular este producto vectorial, y tendríamos que, y en este caso, por ejemplo, f de Rxz me quedaría, por la definición, me quedaría x cuadrada z en y más x en j más z cuadrada con k, ¿no? Entonces, bueno, ya nada se les quedaría a ustedes sacar, bueno, ya está el campo vectorial, sacan el producto con el campo, con el producto vectorial que tenemos aquí y resuelven bueno, la integral, ¿no? Para encontrar el flujo que está pasando por esta superficie, ¿no? Se fijan directamente con esta parametrización, luego ya tenemos la dirección que nos está dando el vector normal, ¿no? Porque es lo que nos está definiendo la superficie, ¿no? Esta x cuadrada. Los demás nada más lo usamos para acotarla y tenerla bien definida, ¿no? Entonces, se los dejo ese de tarea. Igual, la siguiente sesión lo terminamos, en realidad no hay mucho problema. Y se fijan aquí, nada más era para que vean otra de las definiciones de la normal, como les decía. Tenemos el caso cuando tenemos una superficie definida como una superficie de nivel, que en ese caso, entonces, el vector normal lo podríamos definir como el gradiente de la misma función, ¿no? Entonces, en ese caso teníamos los dos componentes definidos. Bueno, aquí tenemos las direcciones puestas de forma explícita. Tendríamos que sacar el producto escalar con el vector normal y luego, como ya habíamos visto también, el diferencial de ese lo definimos de esta manera. Entonces, si se fijan, pues igual, llevándonos cosas similares. Entonces, ahora yo tendría, se me lo pongo completo, eso aquí se me olvidó, que la integral de superficie sobre esta superficie de nivel estaría dado por esta expresión, ¿no? Entonces, eso ya sería cosa de aplicarlo ahora a esta superficie que tenemos aquí, ¿no? Que, te fijan, está compuesta por dos superficies, ¿no? Bueno, en realidad está no, en realidad está por una sola superficie, es únicamente el cilindro. Me interesa entonces la parte curva, ¿no? Pero, por cómo lo tengo definido, esto que ya habíamos visto, esto me va a interesar, por ejemplo, verlo con un vector que es perpendicular a la superficie curva, ¿no? Que tenemos ahí. Este sería mi Rx, este sería mi S, y entonces ya, nada más hay que sacar el gradiente y todo. Bueno, nos quedaría pendiente revisarlo, y se lo dejamos pendiente para la siguiente clase, pero si pueden igual, échenle un ojo, y ya, ¿no? Por hoy lo dejaremos hasta aquí. En realidad, bueno, no quiero abarcar mucho más, bueno, extenderme el tiempo para que puedan tener esta plática que, bueno, que Luis les propuso, que se me hace bastante interesante para, pues, ir viendo, ¿no? Bueno, a ustedes les interesa esta de la aplicación bueno, de todo lo que se van aprendiendo, en este caso para la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de este último problema que ya se los dejo para que lo terminen, inténtenlo, y si no, de todos modos con este partimos, igual que con este de acá. No sé si quedó duda, es de estos problemas, ¿no? Acuérdense, bueno, quédenselo en la mente porque lo vamos a utilizar un poquito después para un poquito de los ley de Gauss, ¿no? Igual, si tienen posibilidad, échenle una leída al video que les compartí y a las hojas que hablan sobre la ley de Gauss para este tipo de superficies, ¿no? En este caso, siempre vamos a utilizar superficies con mucha simetría porque es lo que nos interesaría, ¿no? Tener cosas simples que no tengamos que hacer la integral siquiera, ¿no? Ya saben cómo son los físicos, ¿no? Entonces, si podemos hacer el mínimo esfuerzo, mucho mejor. Bueno, entonces no sé si haya dudas, si esto, nada. Un segundo. Déjame, de acá, te refieres a, perdón, a ¿no? Lo que pasa es que lo que vi, bueno, o a es que esta expresión se repetía. No, ¿dónde está? Sí, esta y esta se repiten.
Entonces por eso la puse. Coseno de phi, seno cuadrado de phi, seno cuadrado de phi, coseno de teta, coseno de teta. Pues que la puse 2 veces esa expresión más lo que haya quedado acá, ¿no? Es decir, directamente sale nada más de observar eso. Bien. Si no, entonces, ¿alguna otra duda? Si no hay dudas, entonces, bueno, aquí ya vi por ahí que ya estaba Luis. Entonces, si ya no hay dudas de esto, entonces lo dejo a Luis. Bueno, le paso, bueno, por un lado dejo de compartir. Bueno, también voy a dejar de grabar para que en todo caso él inicie la grabación porque no vaya a haber problemas y le paso el ser anfitrión